Hola amigos, ¿cómo están? Es un placer nuevamente encontrarme con ustedes aquí por su espacio de siempre, El Rincón de la Escuela Sabática, y con su amigo y hermano en Cristo, Neilo Gutiérrez. Saludos a todos y bienvenidos a este espacio por su canal Espace 7 TV. Nuevamente nos complace estar con ustedes. Quiero decirles pues que en esta oportunidad continuamos estudiando el libro El Conflicto de los Siglos, y en esta oportunidad estamos estudiando el tópico Motivados por la Esperanza. Ese es el tema que vamos a estar repasando, que pertenece a la lección 7 para el 18 de mayo del 2024. Así pues que, hermanos, solo me queda decirles en esta hora que inclinemos nuestros rostros, cerremos nuestros ojitos y vamos a comunicarnos con el trono de la gracia para que Cristo sea el que dirija este estudio. Oremos. Padre bendito, gracias te damos por todas las bendiciones que recibimos. Gracias porque nos das la salud, la vida, y sobre todo, además de habernos creado, nos reengendraste nuevamente en Cristo Jesús al redimirnos con su sangre preciosa. Venga tu reino, Señor, y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Bendícenos en este momento, en este espacio, por este canal Espace 7 TV. Bendice a toda esta audiencia preciosa de este canal YouTube y ayúdanos para que seamos asistidos por tu Santo Espíritu. Perdona nuestras culpas, nuestros pecados, Señor, lávanos con la sangre preciosa de Jesús. Cúbrenos con su manto de justicia y llénanos de tu Santo Espíritu. Tómanos en tus manos, moldéanos y ministranos con tus santos ángeles para hacer tu voluntad con gozo y con alegría. Gracias por todas tus bondades, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces, motivados por su gracia, motivados por la esperanza, esa esperanza maravillosa de ver a Cristo muy pronto, venir en las nubes de los cielos con poder y gran gloria. El texto de esta mañana, para memorizar, lo encontramos en el libro de Isaías, el capítulo 25, versículo 9, y dice así, querido hermano: en ese día se dirá, este es nuestro Dios, lo hemos esperado y Él nos salvará. Este es el Señor a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Isaías 25, 9. Qué maravilloso, querido hermano, es poder añorar ese día maravilloso, la parusia exorbitante, maravillosa, ver a Cristo Jesús venir a las nubes de los cielos con poder y gran gloria. ¿Cómo será de precioso ese día? Qué bello aquel día maravilloso, pero sobre todo que nosotros podamos ser levantados en las nubes de los cielos también para recibirle y ir con Él para vivir eternamente. ¡Qué bendición! Este ha sido el motor, este ha sido la chispa que ha mantenido vigente la fe y la esperanza a través de los siglos. La parusia, la segunda venida de Cristo Jesús, viniendo en poder y gloria. ¡Qué bendición! Pues sí, mi hermano, esto será una gran bendición. Después de la reforma, después de haber naufragado en Europa y se viera obstaculizada por las divisiones y luchas, el protestantismo echó raíces en el Nuevo Mundo. En Estados Unidos, muchos reconocieron el manto de la verdad, incluyendo la verdad sobre la segunda venida. Entre ellos se encontró un agricultor bautista llamado William Miller. Como resultado de su estudio de la Biblia, creyó que Jesús vendría pronto durante el curso de su vida y comenzó a predicar ese mensaje. Con ello, inició un movimiento que, aunque enfrentó una gran desilusión, abrió ante muchas verdades bíblicas, todavía hoy, una verdad relevante, afirmativa, segura, de la palabra más profética, más segura. Gracias a ¿qué? A esas verdades sustentadas, cimentadas, afirmadas, ¿en dónde? En un contundente, así dice Jehová, en la palabra.
Esta semana estamos repasando la promesa de su regreso, a la espera del tiempo. William Miller y la Biblia. Los 2300 días de Daniel 8:14 y la cronología profética más larga. Continuemos. Bienvenidos a la segunda venida. El día domingo 12 de mayo, entonces tenemos la promesa de su regreso, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito 2:13. Desde que Jesús prometió volver, en Juan 14, el 1 al 3, como nos dice, que no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta ha sido la esperanza de todos los creyentes hasta el día de hoy, como también dice Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esta es una insignia de todos los creyentes, de todos los cristianos que anhelan ese día maravilloso cuando Cristo pronto aparezca en las nubes de los cielos. Así pues, esta esperanza se refleja tanto en el credo de la Iglesia Católica Romana como en el de la Iglesia Ortodoxa. También lo enseña la Iglesia Anglicana y así lo enseñaron Lutero, Calvino y los demás reformadores del siglo XVI. ¿Qué hace de la segunda venida de Jesús un acontecimiento tan ansiosamente esperado? No cabe duda que señala el fin de la enfermedad, el sufrimiento y la muerte. Supone el fin de la pobreza, la injusticia y la opresión. Concluye las luchas, los conflictos y las guerras. Abre las puertas a un mundo de paz, felicidad y comunión eterna con Dios. ¡Qué maravilloso! ¿Quién no añora eso? ¿Quién no anhela pronto ver hecha una realidad esta aparición cuando veamos concluidas todas estas expectativas y promesas maravillosas? ¡Qué bendición poder llegar allá! A la espera del tiempo, lunes 13 de mayo. Sí, querido hermano y amigo, es un gran placer poder estar nosotros allí, en ese momento maravilloso, cuando Cristo aparezca en las nubes de los cielos. Es por eso que aguardamos, esperamos anhelosamente ese momento maravilloso, cuando Cristo aparezca en las nubes de los cielos. Sigamos en nuestro estudio. Mira qué cosa más grande. Mateo 24:27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, cuando venga en poder y gloria, como un relámpago de oriente a occidente. Nadie te tendrá que decir ha llegado, nadie te tendrá que decir ahí está. Todos los veremos, porque todos podemos presenciar esa majestuosa aparición cuando Cristo venga. Mas, sin embargo, durante el siglo XIX, los protestantes deformaron la doctrina de la segunda venida, enseñando que Jesús establecería un reino terrenal de 1000 años de paz, lo que se conoce como premileniarismo y también como premilenialismo. O la otra tendencia, que habría un período de 1000 años de paz antes de la segunda venida, y esto se conoce como postmileniarismo o también se le dice postmilenialismo. Pues bien, estas dos corrientes lamentablemente están escurridas de la realidad. Sin embargo, los reformadores nos enseñaban que el milenio sería precedido por la segunda venida y que ésta sería literal. Ciertamente vengo en breve, dice Apocalipsis 22:20. Visible, todo ojo le verá. Apocalipsis 1:7 y Mateo 24:27. Audible, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios.
Primera de Tesalonicenses 4:16, Primera de Corintios 15:52. Gloriosa y majestuosa aparición. Los muertos resucitarán, los vivos serán transformados y ascenderemos con el Señor. Primera de Tesalonicenses 4:13 al 18 y Primera de Corintios 15 del 51 al 55. Hermano, te invito a que te leas completo estos textos. Es maravilloso la promesa que encontramos allí. Es preciosa esta promesa que el Señor nos dejó porque nos ama y como al Hijo pródigo quiere recibirnos, colocarnos el anillo como hijos herederos legítimos del reino celestial, porque tú eres un príncipe para Dios. Es el rey, pero tú eres el príncipe que está buscando, quiere estar contigo, no quiere perderte. Prepárate, porque para ti también es el manto real para reconocerte como hijo legítimo del reino eterno. Que Dios te bendiga. Sigamos en este estudio apasionante. Miremos ahora acerca de William Miller. William Miller fue un veterano de guerra que ya retirado se hizo agricultor y allí en el campo tuvo la oportunidad de revisar las escrituras. Este agricultor de origen bautista leyó Isaías 28:10 que dice: porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Isaías 28:10 fue fulminante para él. Basado en las palabras de Isaías de 28:9 al 10, Guillermo Miller decidió hacer de la Biblia su propio intérprete. No se confió más de las tradiciones, no se confió más de las opiniones de hombres y ideas de algunas personas, sino que fue directamente a que la Biblia fuera su intérprete y por medio del Espíritu Santo, como estudiamos la semana pasada, ¿verdad? Por el candelabro y el olivo, que representa el Espíritu Santo, y el candelabro, que representa la palabra de Dios, pudo comprender muchas verdades que todavía hoy siguen estando relevantes. Comenzando desde Génesis, estudió cada pasaje bíblico. Si su sentido no estaba claro, buscaba la solución en algún otro pasaje bíblico. De esta forma, el Espíritu Santo le fue iluminando hasta que la Biblia fue abriéndose claramente ante él. Al llegar a los pasajes proféticos, descubrió que el mismo principio podía aplicarse también allí. Encontró que en Daniel 7, del 17 al 23, las bestias representan reinos. En Jeremías 49:36 vio que los vientos representan destrucción. Apocalipsis 17:15, ahí vio que el agua representa muchedumbres, naciones, pueblos y gentes. En Ezequiel 23:4 y 2 de Corintios 11:2 vio que las mujeres representan a las iglesias. Pero también en Números 14:34 y Ezequiel 4:6 pudo contemplar que los días son años literales. Qué maravilloso fue para William Miller este cometido. Fue tremendo y maravilloso. Fue de una apreciación espectacular para él, al punto que pudo pensar que con esto podía encontrar la fecha de la venida de Cristo Jesús. Sí, de esta manera él entonces emprendería un camino que iba a recorrer rumbo a encontrar aquel día maravilloso cuando aparezca en las nubes de los cielos Cristo Jesús. Seguimos en este estudio y ahora miremos lo que ocurre. Al aplicar estos principios, Miller quedó sorprendido por sus descubrimientos y se motivó a seguir adelante con estos estudios. El día miércoles 15 de mayo nos dice que los 2300 días de Daniel 8:14 fueron una de sus inspiraciones más grandes. Dice Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Dice tardes, mañanas. ¿Por qué dice tardes, mañanas?
porque son días completos. ¿De dónde viene esto? En el libro de Génesis, al iniciar el capítulo 1, te dice, y fue la tarde y la mañana un día, y fue la tarde y la mañana el segundo día, y fue la tarde y la mañana el tercer día, y así sucesivamente hasta el séptimo día. Es decir, que los días comienzan en la tarde y terminan en la mañana, así como vemos comienza en la tarde y termina de tarde a tarde. Por eso dice también el libro de Levítico, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Por eso los judíos observan o guardan el sábado desde el atardecer del viernes hasta el atardecer del sábado. Por eso entonces tardes y mañanas, es decir, son días completos, 2300 días. Teniendo en cuenta que en tiempo de Miller se pensaba que la tierra era el santuario, dedujo que la profecía sobre su purificación de Daniel 8:14 indicaba el momento de la segunda venida de Jesús, porque consideraba el santuario como la tierra. Ahora bien, observó que el ángel Gabriel explicó a Daniel la visión, que es la chazón, toda la profecía, pero lo específico de Daniel 8:14, la Maret, no. Y en Daniel 9:23 se lo explica. Veamos. En Daniel 8:20, la chazón que representa toda la profecía, el carnero era Media y Persia, o sea, el gobierno, el imperio medo-persa. En Daniel 8:21, la primera parte, esa chazón, el macho cabrío representaba a Grecia, lo dice de manera directa allí, te invito a que lo busques. En Daniel 8:21b al 22 encontramos que el cuerno quebrado representa al primer rey, es decir, al rey primero, también dice la palabra, Alejandro Magno, y por supuesto sus sucesores que continuaron después de él. El cuerno pequeño, Roma, y sus fases político-religiosas también la encontramos en Daniel 8:23 al 25. Para nadie es un secreto que después de Grecia, el próximo imperio que se instaló fue el imperio romano. Y tras él, después de 10 tribus bárbaras en que se había dividido el reino, surgió, como dice en Daniel 7, ¿verdad? Que de esos 10 se tumbaron 3 que eran los arrianos. Es decir, a los érulos, los vándalos y los ostrogodos, que ya lo vimos en lecciones anteriores, quedando así entonces 7, y este que iba a ser el 11 se convirtió entonces en el octavo, el cuerno pequeño, como vamos a ver cuando estudies Apocalipsis capítulo 17, que te dice, la bestia que viste que era y no es también el octavo. Ese octavo es el cuerno pequeñito que vemos aquí en Daniel 8 del 23 al 25. Todo esto se lo explicó, mas sin embargo los 2300 días quedaron sin explicar. Daniel 8 del 26 al 27, la Maret, que es una parte de esta chazón, que es toda la profecía, no se explicó. Es por eso que en el 27 dice que se sentía muy mal Daniel. Sí, se sentía tan mal. Dice así en Daniel 8:27, y yo Daniel fui quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí entendí el asunto del rey, mas estaba espantado acerca de la visión y no había quien la entendiese. Alguien pudiera decir, no entendió la visión, pero dice que la entendió. ¿Cómo es esto? Parece como un trabalengua. No, no es que es un trabalengua. Él está hablando que entendió toda la son, que es toda la profecía. Mas esta parte específica, la Maret de Daniel 8:14, no la entendió y se sintió mal. Pero después se la vienen y se la explican en el capítulo 9 a partir del versículo 23. Eso es lo que está queriéndonos decir allí la palabra. Avancemos entonces. Años más tarde, Gabriel fue enviado de nuevo, el ángel Gabriel, fue enviado de nuevo para explicarle ese punto a Daniel. Es decir, Daniel 9, 21 al 23, la Maret. Le explicó que existía un periodo determinado o cortado y que comenzaría con la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Aquí está la clave. Daniel 9, del 24 al 25. Si Miller encontraba esta orden, esta Dabar, encontraría el comienzo de los 2300 días o años. La orden
En hebreo es la dabar, y esta dabar tenía que ser clara: restaurar y edificar a Jerusalén. Muy bien, avanzando en nuestro estudio, tendríamos entonces para el jueves 16 de mayo la cronología profética más larga. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce le enseñarás. Esdras 7:25. Estas son las instrucciones que le diera el rey Artajerjes a Esdras cuando iban precisamente a reconstruir, ¿a quién? A la ciudad y los muros de Jerusalén. Y dice: en el 7º año de Artajerjes, rey de Persia, se emitió una orden, la dabar, para que Esdras fuese a Jerusalén y tuviese suficiente autonomía política como para terminar la restauración de la ciudad. Esto lo podemos ver en Esdras 7:7, 11 al 14, 20, 21, 24 y 25, y era el año 457 antes de Cristo. Hubieron dos órdenes anteriores, una expedida en el 538, que la expidió el rey Ciro. Recordemos que Dios había hablado de Ciro antes, y cuando le hicieron saber esto, pues entonces el rey Ciro en el 538 emitió una orden para levantar otra vez el templo de Jerusalén, pero estaba limitada al templo. Después se interrumpió y en el 522 el rey Darío nuevamente recondujo esta orden, pero para el templo. Pero la dabar, o la orden que da el rey Esdras, es más amplia. Esta es la que cumple la profecía, porque la profecía decía que para restaurar y edificar los muros de Jerusalén, para recobrar su autonomía, su independencia, inclusive para poder cobrar impuestos. Esta es la que necesitábamos. Esta fue en el 457. Esta es la que la profecía nos estaba indicando en el 457. Tal como indicaba la profecía de las 70 semanas, Jerusalén tardó 49 años en ser reconstruida completamente, y pasaron 434 años más hasta la llegada del Mesías. Daniel 9:25. Este cómputo sitúa el bautismo de Jesús en el año 27 de Cristo y al final de las 70 semanas en el año 34 de Cristo. Muy bien. Encajando las piezas del calendario profético, Miller llegó a la conclusión de que la segunda venida de Jesús ocurriría en algún momento del año 1843. Tras descubrir que no se había tenido en cuenta que en historia no existe el año cero, se determinó que Jesús vendría en el año 1844, pero tristemente tampoco llegó. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió con esto? Querido hermano, se equivocó Guillermo Miller, o William Miller, como es en inglés su nombre. El cómputo estaba perfecto, todo estaba bien, mas sin embargo no pudo descifrar el evento porque los prejuicios que tenía o los conocimientos que traía equivocados, erróneos, de dónde estaba situado el santuario, no le permitieron ver el cumplimiento real de lo que estaba sucediendo. No era la tierra la que iba a ser purificada, porque dice en Hebreos capítulo 10 que Cristo en el año 31 entró en el templo no hecho de mano de hombre, sino en el cielo mismo. Cristo no entró en un templo hecho por hombres. Cristo no entró en un templo que estaba en la tierra. En el año 70 fue destruida toda Jerusalén y se cumplió la profecía del Mesías que decía: no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Cristo en el año 31 ascendió al cielo. Él dijo, estando en la tierra: he aquí vuestra casa os es dejada desierta. No hay más santuario en la tierra. El santuario está en el cielo. Ahora nosotros somos linaje escogido, pueblo santo, real sacerdocio, para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas
a su luz admirable. Nosotros somos el templo de Dios en la tierra. Todos nosotros componemos, como dice Pablo en sus enseñanzas en el libro de Efesios, ese edificio que juntos, siendo la piedra angular, Cristo Jesús, componemos el edificio. Lo que tiene es un templo viviente. Todos los hijos de Dios que hemos aceptado su gracia y su misericordia, nos hemos constituido en su edificio, siendo Cristo la principal piedra del ángulo. Ahora en Cristo Jesús nosotros somos ese templo, pero ese templo real está físico en el cielo. Y nosotros por la fe participamos allá, colocando nuestras cargas, nuestros pecados en Cristo Jesús, para que Él purifique el santuario celestial. Pero ahora, amigo, ¿va a purificar el santuario celestial? Pues sí. El pecado comenzó en el cielo. La tercera parte de los ángeles del cielo se volcó en rebeldía contra Dios. Es necesario purificar también el cielo, el santuario del cielo, porque allí se rebelaron los ángeles del cielo. Por eso esto es un conflicto cósmico en donde tú y yo también estamos involucrados. El mundo del universo entero está pendiente de este magno evento, de este conflicto cósmico en donde tú y yo somos protagonistas. Cada día nosotros debemos presentarnos, como dice Pablo, en sacrificio vivo, agradable a Jehová, que es nuestro culto racional, no es emocional, es racional. Nos presentamos a Él y Él entonces nos ministra en el santuario celestial, porque en 1844 comenzó el juicio investigador, el Yom Kippur, y donde muy pronto se terminará, se cerrará esa puerta de dispensación de gracia y misericordia, y Cristo vendrá entonces con sus vestiduras regias de Rey de Reyes y Señor de Señores, como dice Apocalipsis 19, a buscar a su pueblo y a colocar, así como salía Aarón a poner los pecados en Azazel, que representaba a Satanás, vendrá, como dice Apocalipsis 20, a colocar tu pecado y mi pecado, y lo de los ángeles que se rebelaron, se los pondrá ¿a quién? Bueno, cada ángel va a pagar su culpa, pero tu pecado y mi pecado, todos los que hemos sido redimidos, esos pecados van a ser colocados en Satanás, dice Apocalipsis 20, que ahí se cumple. Por eso es que Apocalipsis es prácticamente la administración real, no la sombra, sino real del santuario celestial, donde tú y yo estamos siendo protagonistas en este tiempo. Veamos ahora por qué entonces sucedió esto. En el conflicto de los siglos, la página 352 dice así: el mensaje tenía por objetivo probar y purificar a la iglesia. Los hombres debían ser inducidos a ver si sus afectos estaban puestos en las cosas de este mundo o en Cristo y el cielo. Ellos profesaban amar al Salvador, ahora debían probar su amor. ¿Estarían dispuestos a renunciar a sus esperanzas y ambiciones mundanas y dar la bienvenida con gozo al advenimiento de su Señor? El mensaje tenía por objetivo capacitarlos para discernir su verdadero estado espiritual. Era un zarandeo. Fue enviado misericordiosamente para despertarlos con el fin de que buscasen al Señor con arrepentimiento y humillación. Por eso dice en el libro de Apocalipsis capítulo 10, hablando del librito, que en la boca sería agradable, dulce, pero que en tu vientre sería amargo. Se iban a enfrentar con una desilusión, con un chasco amargo, que sería amargo en su vientre, pero si lo digerían, saldrían con más fe que nunca. Así pues, que la profecía de los 2300 días, una profecía larga, las 70 semanas que estaban cortados para tu pueblo y tu santa ciudad, Daniel 9:24, era un tiempo que se cortaba y se determinaba para que Israel se arrepintiera de sus pecados y se entregara totalmente a Dios. Pues bien, solamente un pequeño remanente pudo permanecer firme, como decía la profecía: aunque Israel sea como la arena del mar, tan solo un remanente será salvo. Pues en el 457, con Davaro, con la orden de Atarjerjes, para reedificar y reconstruir la ciudad de Israel y recobrar su independencia, hasta 2300 tardes y mañanas sumados,
llega al año 1844 de Cristo, es decir, que aquí el santuario sería purificado, es decir, aquí comienza el Yom Kippur, aquí comienza el día de la expiación, aquí comienza el día de borrar los pecados, hermano, no te puedes quedar fuera. Es necesario que tú acudas a este llamado, porque te puedes quedar fuera. Dice la pluma en el libro de Daniel. 7 semanas, que son 49 años, y se reconstruiría en el 408 antes de Cristo, a la fecha que nos lleva, a Jerusalén. Exactamente se cumplió en el 408 antes de Cristo. Pero por 62 semanas más, que son 434 años, y que esto nos suma 69 semanas en total, es decir, 483 años, entonces tendríamos otro cumplimiento. Se ungiría al príncipe de los príncipes, Cristo Jesús. Ahora, aquí tenemos una nota. A cada fecha después de Cristo se debe sumar un año, porque el año 0 no existe. Entonces veamos, cuando tomamos 483 años, que son las 69 semanas, 7 más 62, y le restamos 457 años, te va a dar 26. Le sumas 1 porque el año 0 no existe, y te da exactamente el año 27, que es el bautismo de Cristo Jesús. Es ungido el Mesías príncipe. Muy bien. Pero dice ahora, por una semana más para completar las 70 semanas, ¿verdad? Tenemos entonces que una semana son 7 años y 483 años que traemos nos da completico entonces 490 años literales. ¿Qué sucedió aquí? Querido hermano, estas semanas dice en el libro de Daniel que se parte en dos. La primera semana y la última, perdón, las primeras media semana y la segunda media semana. A los primeros 3 años y medio, que es la mitad de 7, 3 años y medio, el año 31 de Cristo, se crucifica a Cristo Jesús, tal como decía la profecía. Dice allí, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Daniel 9:26. Después de las 62 semanas, 483 años, se quitará la vida al Mesías, ¿verdad? Después de los 483 más 3 son 486 y medios. Allí se quitaría la vida al Mesías después de los 483 y nos lleva exactamente a 486 y medio. Pero dice allí, después de las 62 semanas ocurriría este hecho. Se quitaría la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Ahora dice el versículo 27, y por una semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Cristo Jesús terminó el sacrificio y la ofrenda. Ya no había que matar más toros ni más corderos, porque Cristo Jesús es el Cordero inmolado desde la fundación del mundo. Fue la promesa, el pacto que Dios hizo a Adán, que confirmó con Abraham, con Isaac y con Jacob, y también ahora contigo y conmigo. En Cristo Jesús, como dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, estamos cubiertos con el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo, como también dijo Juan el Bautista allí en el capítulo 1 de Juan, versículo 29. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué bendición, qué cumplimiento maravilloso que nos pone los pies en firmes para poder seguir creyendo en esta fe maravillosa. Sí, en el año 31 se le quita la vida al Mesías, dando cumplimiento al pacto que él hiciera con su pueblo. Desde antes de la fundación del mundo, dice Pedro, que Cristo se ofreció. Y lo vemos también en Isaías 6, heme aquí, envíame a mí. Cristo vino por ti y por mí, para rescatarnos de la condenación de la muerte. Ahora vemos en los otros 3 años y medio que ocurre otro evento, el año 34 que culmina y cierra los 490 años, las 70 semanas que estaban cortadas de los 2300 días. En el año 34 de Cristo es apedreado el primer mártir,
Esteban, el diácono, es apedreado para dar cumplimiento a esta fecha donde el pueblo de Israel confirma su rechazo al Mesías, quedando lamentablemente Israel desechado como nación, mas no como personas. Todos los que se mantuvieron firmes, porque dice el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas los que le recibieron les fue hecho potestad de ser llamados hijos de Dios. Sí, todos aquellos que le recibieron, como los 12 apóstoles, como la comisión de los 70, la comisión de los 120, los 500 que despidieron a Jesús, allí Apocalipsis 1, versículo 11, cuando ascendía a las nubes de los cielos, los 3000 que se bautizaron prosélitos del judaísmo, todo ese pequeño remanente que inició la iglesia cristiana injertada en Cristo Jesús ahora, era el remanente profético que ahora salía de las fronteras de Jerusalén en el año 34, poniendo como pionero a Pablo para predicar al mundo de los gentiles en el año 34 y llevar este evangelio fuera de las fronteras de Israel, fuera de las fronteras de Jerusalén, porque Jesús dijo: yo tengo mucho pueblo fuera, ¿verdad? ¿De dónde? Del redil, y hay que ir a buscarlo. Pues bien, con estos 490 años cortados que estaban determinados sobre el destino de Israel, que escogiera el propio Israel, faltarían 1810 años que nos conducen automáticamente a 1844 después de Cristo, que es la purificación del santuario. Tremendo esto, mi hermano. ¿Qué nos queda hacer? Entreguemos nuestras almas a Dios como a un creador fiel y dejemos de preocuparnos e inquietarnos. Dios nos ayudará a vivir por encima de las cosas de esta vida y nos dará en abundancia cosas buenas en qué pensar y de qué hablar. Entremos a la presencia de Cristo. Él está purificando el santuario celestial, está purificando tu alma. ¿Estás tú presentándote hoy en sacrificio vivo, agradable a Jehová? Él está purificando el santuario celestial. Entremos por la fe. Se ha hecho provisión para nuestra purificación. Se ha abierto un raudal para limpiar el pecado y la inmundicia. Pedid con fe la gracia de Dios y no pediréis en vano. Esto lo encontramos en The Review and Herald, 28 de mayo de 1889, párrafo 11. Sí, mi amado hermano y amigo, Cristo está llegando. Cristo te ama. Él espera estar contigo por la eternidad. Él quiere que tú seas protagonista de esto, pero venciendo. Él quiere que tú seas uno de sus hijos por la eternidad. Él quiere que tú hoy tomes en serio esto, y como dice Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hermano, ¿quieres cenar con Cristo? Yo quiero cenar con él. Te invito a que cenes con Cristo. Si te ha gustado este estudio, si quieres seguir apoyando esto, dale like. Escríbenos, danos un comentario, comparte, suscríbete para que te llegue sin esperar que te lo envíen, y dale gracias a Dios que te conviertes en uno de esos portantorchas de la luz y la verdad, como lo fueron los valdenses y todos esos pioneros de la Reforma del siglo XVI. Cristo hoy está terminando de escribir el libro de Hechos de los Apóstoles. Tú eres un protagonista, para mal o para bien. ¿De qué lado te pondrás? Cristo te espera. Nos vemos, querido hermano. Ha sido un placer nuevamente estar contigo aquí, por este espacio, el rincón de la escuela sabática, con tu amigo y hermano de siempre, Neilo Gutiérrez, y por supuesto por este canal, Spa 7 TV. Ha sido un placer. Nos vemos la próxima semana, querido amigo.